nos es dado es para ser testigos. El Señor dice, ustedes necesitan ser llenos de mi poder para que ustedes puedan venir a ser testigos. Ahora, la palabra testigos en el original es la palabra mártur, que es la misma palabra griega para la palabra mártir. Nosotros hemos entendido muchas veces el ser testigos como aquellos que van a dar testimonio de Jesús, como aquellos que van a mostrar con pruebas a través del mensaje del Evangelio y a través de las señales que el Señor manda después del Evangelio. Iban a dar fe de que Jesús existió, iban a dar fe del mensaje de Jesús. Y es verdad, pero la misma palabra tiene otro significado. Y también les estaba diciendo Jesús, ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo para poder vivir como mártires en esta tierra, para poder experimentar el martirio. Y vivimos en una cultura cristiana donde el martirio no es popular, donde lo popular es la comodidad, donde si tú no tienes riquezas, hay un evangelio que te dice algo estás haciendo mal, tal vez tienes pecado oculto, tal vez no has aprendido ciertas cosas, y la palabra nos dice que el seguir a Cristo viene junto con aflicciones. Las aflicciones y la persecución son parte del paquete cuando le damos nuestra vida a Cristo, porque la victoria de nosotros no es en este mundo, es en lo eterno. La victoria del Cordero no va a ser en esta tierra como nosotros la conocemos. Él va a venir y va a poner fin a todo el sistema que el mundo premia, todo lo que Babilonia exalta, todo el deleite, toda la sensualidad, toda la farándula, todo el brillo que el mundo premia. Para Jesús no es nada y es contrario al mensaje del reino. Por eso Pablo en Romanos le dice a la iglesia, no se amolden al mundo actual, no tomen la forma de aquellos que no conocen a Jesús. Y el apóstol Juan dice en su carta, amados, no amen al mundo y nada de lo que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y después Santiago dice, almas adúlteras, ¿acaso no saben que ser amigos del mundo es enemistad con Dios? Así que el mensaje general del Evangelio no tiene que ver con riquezas, tiene más que ver con martirio. Y Jesús sabía que para tú y yo ser mártires, no lo podemos ser en nuestras propias fuerzas. Por más buenas intenciones que tengamos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que anula los deseos de la carne en nuestra vida. Es la naturaleza del Espíritu de la que podemos echar mano para hacer frente a aquellas cosas que están en nuestra naturaleza caída que nos agobian día a día. El Señor tiene una voluntad para sus discípulos. Parte de esta voluntad es la siguiente. Acompáñame a Marcos 3:13. Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12. Lo vimos la semana pasada este pasaje. Para que estuvieran con él, di conmigo, para que estuvieran con él. Dice, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Cuando Jesús llama a sus 12 discípulos, los llama con 3 características o tres partes de su deseo para ellos. Y el más importante es el primero, los llamó para que estuvieran con él. Cuando Jesús nos llama para ser sus discípulos, lo primero que él quiere es que aprendamos a pasar tiempo
con Él. ¿Por qué? Porque no te puedes enamorar de alguien con quien no has pasado tiempo. Puedes tener una atracción, puedes tener un gusto de alguien que no conoces, que solo lo has visto. Tal vez físicamente te llama la atención, o tal vez lo que hace te llama la atención, y lo empiezas a conocer y como que hay cierta química, pero no es amor. El amor se desarrolla con el tiempo. El amor se desarrolla cuando lo empiezas a conocer, cuando ves los defectos, y a pesar de los defectos, tu amor cubre sus faltas. Dice la palabra que el amor cubrirá multitud de faltas, porque necesitamos ese amor nosotros. Entonces, primeramente Jesús dice: yo pongo a mis discípulos para que pasen tiempo conmigo. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estás pasando con Jesús? Si eres discípulo de Él, ¿cuánto tiempo inviertes a solas con Él? Porque muchos pasamos tiempo junto con otros. Muchos pasamos tiempo en la iglesia o como familia. Muchas veces hay una dinámica cristiana y estamos pasando tiempo con Jesús, pero también con otras personas. Pero Jesús quiere que aprendamos a pasar tiempo únicamente con Él, que separemos de nuestro día un tiempo específico para invertir con Él. Número 2, los llamó. Una vez que has pasado tiempo con Él, ¿sabes qué va a pasar? Vas a escuchar lo que Jesús quiere. Y cuando escuchas lo que Jesús quiere y lo que Jesús habla, puedes hacer el segundo paso, que es predicar la palabra. Jesús llamó a sus discípulos, di conmigo, para predicar la palabra. Y predicar la palabra implica una vida de martirio. ¿Por qué? Porque los discípulos de esta época, muchos iban a pagar con su vida el ser discípulos. De los 12 discípulos de Jesús, de los 12 apóstoles, quitando a Judas, todos murieron como mártires, menos Juan. Todos murieron o decapitados, o apedreados, o quemados. Juan murió de viejo, pero pasó por un martirio. A Juan le virtieron aceite ardiendo y sobrevivió. Y lo mandaron a exiliar a la isla de Patmos. Todos los discípulos del primer siglo sabían que predicar la palabra no era como hoy. Hoy predicar la palabra está padre. Te invitan a otra iglesia, te pagan viáticos, te invitan a comer, te dan una ofrenda y sales en YouTube. Está con ganas. Pero en este entonces predicar la palabra era llegar a un grupo de personas que posiblemente ni siquiera te iban a querer recibir, que antes de que les empezaras a hablar ya te iban a estar apedreando, y que cuando tu palabra tocara el corazón de ellos, porque Jesús abrió el corazón de la gente, llegaran los romanos o los de Israel celosos de que estabas predicando y fueras reo de muerte. Y el tercer punto es caminar con autoridad. Dice: y para que tuvieran autoridad. Un discípulo pasa tiempo con el Señor, predica la palabra y camina en autoridad. Pero ¿sabes qué es lo que nos da autoridad, mi amado? Lo que nos da autoridad para predicar el evangelio es haber pasado tiempo con Jesús, y es estar dispuestos a entregar nuestra vida. Cuando un mártir se paraba en un lugar a predicar el evangelio, milagros ocurrían, porque ese hombre había renunciado a su propia vida. El respaldo que los discípulos tenían. A mí una vez me preguntaron: ¿por qué ya no vemos los milagros que se veían en el libro de los Hechos? Y yo sentí de parte del Espíritu contestar algo que a mí me dolió contestar. Dije: porque no somos cristianos como los cristianos del libro de los Hechos. Esa gente pagaba un precio. Esa gente no estaba jugando con Dios. Esa gente no iba a que Dios le arreglara la vida. Esa gente iba porque solo en Dios encontraba verdadera vida, y estaba dispuesto a vertir la suya con tal de propagar el mensaje del evangelio. El ser mártir. Recibimos poder
Y muchas veces pensamos que es el poder para sanar enfermos, el poder para echar fuera demonios, el poder para tener milagros. Y hay una parte de ese poder, pero hay otro lado de la moneda más importante todavía, que el poder que recibimos del Espíritu Santo es el poder para vivir en santidad. Es el poder para negarnos a nosotros mismos. Es el valor. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 12 apóstoles, fueron cambiados en otras personas. El mismo hombre que días antes, 40 días antes, 50 días antes, había negado 3 veces a Jesús. El apóstol Pedro, cuando aprenden a Jesús, Pedro lo niega, y lo niega hasta con groserías, dice la palabra. Vienen y le preguntan: oye, ¿no eres tú uno de los que estaba con él? Y dijo: no, yo no lo conozco. Y salió otra señora metiche por ahí. Siempre hay señoras metiches, ¿verdad? No digan amén, pero siempre hay. Salió otra señora por ahí y dijo: sí, sí es, yo lo vi. Hasta le sanó la suegra, ¿verdad? Y Pedro dijo: no, que no lo conozco. Y pasó otro impertinente, ¿verdad? Y dijo: no, sí es, hasta habla como ellos. Y para demostrar que no era, dijo: con una, y se aventó sus groserías, que no lo conozco. Ese mismo hombre que tuvo la cobardía de negar a Jesús, ese mismo hombre que escuchó a Jesús decir: el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles. Y aún así negó a Cristo por temor. Ese mismo hombre, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, se puso de pie y predicó el evangelio a las multitudes, y 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron ese mismo día. Porque cuando el Espíritu Santo viene, el poder que recibimos es el poder para que no nos importe nuestra vida. El problema del cristianismo moderno es que nos importamos demasiado nosotros. En nuestra lista de oración, primero estamos nosotros, primero es lo que yo quiero tener de parte de Dios. Muchos hasta hemos hecho oraciones como lo siguiente: Señor, si tú me concedes esto, yo me pongo a servirte. Y en la dinámica del reino, el servir a Dios es un honor. No es algo que hacemos porque Dios nos bendiga, es algo que hacemos porque queremos ser partícipes de este reino. Y deberíamos de rogarle nosotros al Señor: déjanos servir en tu obra, déjanos hacer algo por ti. Señor, si tú me concedes esta petición, si tú me ayudas con mi matrimonio, si tú me ayudas con mi hijo, si tú me ayudas con este trabajo, entonces voy a diezmar. Y el Señor dice: no, no funciona así. Primero diezmas y después te bendigo con trabajo. Primero honras a tu marido y después te ayudo con él. Primero amas a tu hijo y oras por él y le predicas el evangelio, y entonces yo voy a poder hacer una obra en él. Pero no me pongas condiciones, porque tú y yo no somos iguales, dice Dios. Tú y yo estamos aquí para yo ser el Señor y tú ser el siervo. Para yo ser el Padre y tú ser el Hijo. Y el Hijo obedece y honra al Padre. El discípulo, Jesús mismo lo dice en otra porción: el discípulo no es mayor que su maestro. ¿Cuál es la filosofía del mundo? El discípulo supera al maestro. Jesús dice: no. En el reino de los cielos el discípulo no será mayor que su maestro, porque su maestro soy yo, y no hay nadie mayor que yo, dice Cristo. Así que nosotros tenemos que abrazar un estilo de vida donde estamos dispuestos a morir. Fíjate la definición que encontré en el diccionario acerca de mártir. Dice: un mártir es aquel que tras su ejemplo de fortaleza y de fe genuina en Cristo, da un mensaje a otros a través de su muerte. Aquel que lanza un mensaje a los demás, que los demás lo ven y no ven la vida de él que se está muriendo, sino ven el mensaje que él representa. Definición dice: título aplicado originalmente a un cristiano
que prefería morir antes que renunciar a su fe en tiempos de persecución. Yo tengo una pregunta el día de hoy, es: ¿cuál es el precio para que tú y yo neguemos nuestra fe el día de hoy? La mayoría de nosotros vamos a decir: nada, yo jamás voy a renunciar a mi fe, jamás voy a negar a Cristo. Y lo decimos con una seguridad, pero cuando día a día pecamos, cuando día a día no le damos a Cristo lo que Él merece, cuando le restringimos áreas, cuando tenemos esta filosofía de tengo áreas que aún no le rindo al Señor. Yo me pregunto, ¿podrá alguien ser verdaderamente cristiano si voluntariamente le está negando áreas de su vida a Cristo? Yo no sé. Yo me inclino a pensar que no. ¿Por qué? Porque el señorío de Jesús tiene que impactar toda nuestra vida. Nuestra vida no somos áreas, no somos como en la escuela, que si sacabas 6 en matemáticas, pero te había ido bien en historia y en química y en educación física. Nunca conocí a alguien que reprobara educación física, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues promediabas y al final juntaban todas tus calificaciones de cada materia y sacabas un 8.5 o algo, aunque te hubiera ido mal en las otras materias. El Señor no nos ve como materias, el Señor nos ve como un curso completo. Y el Señor, cuando nos ve, no va a promediar áreas de nuestra vida, sino que nuestra vida completa es un área. Y si yo no estoy dispuesto el día de hoy a morir a cosas tan sencillas como mi comodidad, ¿cuántos de nosotros de repente el Espíritu Santo impulsa nuestro corazón a levantarnos a orar más temprano, pero la comodidad no nos deja? Y empezamos a justificar y a decir: no es necesario madrugar, Dios nos escucha durante todo el día. Y es verdad. Pero el mensaje que está lanzando tu corazón es que no puedes renunciar a un poco de comodidad. Cuando no somos capaces de romper relaciones que sabemos que Dios no aprueba, a relaciones entre parejas, sino a una amistad que Dios dice: esa amistad no te conviene tenerla, es de maldición en vez de bendición. Empezamos a disfrazarlo todo de cristianismo. No, es que lo voy a evangelizar, le voy a compartir del Señor. ¿Cuántas muchachas y jóvenes me ha tocado a mí ver a lo largo de mis 20 años en Cristo, que se inician una relación con una persona que no quiere saber nada de Dios, y su filosofía es: yo lo voy a compartir? Yo nunca he visto en la Biblia los noviazgos misioneros. No existen. Hay veces que Dios tiene gracia y misericordia, pero hay cientos de historias de mujeres que se casaron con el hombre que no amaba a Dios porque ellas estaban seguras que se iba a convertir, y después en el matrimonio nunca se convirtió, porque el Señor es bien claro. Y hombres también les pasa con las morras, y estamos sin querer nosotros ceder a nuestra voluntad. Nunca vamos a tener el grado de martirio si no podemos morir poco a poco a áreas de nuestra vida que, si bien no implican totalmente una muerte, implican la muerte a nuestros deseos. El ser discípulo es ser mártir, y es morir no a lo tonto, mi amado, porque el mártir no muere a lo tonto, muere por una causa mayor a él. Cuando estudias acerca de la fe en Cristo, te das cuenta que aquellos hombres que cambiaron el mundo entero tenían un estilo de vida, estaban dispuestos a morir completamente a todo lo que involucrara. Mira lo que dice Lucas 14:33. Son palabras de Jesús lo que estoy leyendo, porque si te las dice Pablo o te las dice Pedro,
inconscientemente tú dices, pues es Pedro, aunque toda palabra es inspirada por Dios. Pero estoy yendo a las palabras de Dios hecho carne, para que veas que no es una onda ni del pastor, ni de Pedro, ni de Pablo. En Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo, ¿a qué? Di conmigo todo. Fíjate, no dice aparte, porque nosotros tenemos el evangelio de en parte. Señor, te doy el 90% de mi vida, pero este 10 no lo toques. Esta área es mía, Señor. Este asunto de mi corazón siempre lo he soñado, siempre lo he anhelado. Es más, ayúdame a que se cumpla. Y pueden ser buenos deseos, mi amado. Yo no te estoy hablando de deseos mundanos, pero a veces son deseos que no son los deseos de Jesús. O a veces Jesús sí quiere darte eso, pero necesita eso llegar al orden correcto. Es como te lo dije hace días, como Abraham con Isaac. Cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, él está dispuesto, porque aunque es la bendición que tanto tiempo esperó, el hijo que por años quiso cargar. Imagínate a Abraham todo el tiempo que no pudo tener hijos, cuando veía a un familiar que tenía un recién nacido y tenía que cargar al sobrino, no al hijo, y decir, qué bonito bebé, pero no es mío. Qué bonito está Lot, ¿verdad? Lot de bebé, pero no es mi hijo. Y el sobrino de Sara, qué padre, tuvieron familia. Y luego ir viendo que pasan los años y él va envejeciendo. Y pues cuando está joven dice, el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando ya está viejillo dice, ¿y el tiempo de Dios dónde está? ¿Sí me entiendes? Yo a los 22 decía, a su tiempo llegará. A los 25 estaba bien tranquilo. Y a los 38 pues ya no me queda de otra más que estar bien tranquilo, ¿sí me entiendes? Ya ha ido pasando el tiempo. Pero cuando está Abraham ahí, ya tiene a su hijo. Y Dios le dice, dámelo. Y Abraham dice, sí, Señor. Porque en todo este tiempo yo ya aprendí que tú eres primero que lo que tú das. Así que hay deseos en nuestro corazón que pueden ser deseos que Dios quiere respaldar, pero primero tiene que ir Dios. Tenemos que morir a ellos. Abraham murió a la idea de Isaac cuando iba camino al monte a sacrificarlo. Por eso cuando Dios ve a Abraham le manda a decir con el ángel, ya he visto que me temes y que me tienes por encima de todo. Jesús dice, el que no renuncia a todo lo que posee. ¿Qué es lo que tú posees, mi amado? ¿Qué es lo que está en tu mano que te pertenece tanto que a veces no queremos entregárselo a Dios? A veces es una área, a veces es una relación, a veces es un sueño, a veces es un hábito en nuestra vida. Así nací, así crecí, así me voy a morir. Dice Dios, no, porque así no estás bien. Ese carácter que dices que nunca va a cambiar, yo lo quiero cambiar. Ese pecado que tú ya renunciaste a tener victoria porque piensas que con él vas a morir y mi gracia te va a cubrir. Ciertamente mi gracia te va a cubrir, pero yo quiero que tengas la experiencia de vivir en santidad. Yo quiero que veas que muriendo a ti por mi causa puedes vencer lo que sea. El Señor quiere que renunciemos a todo. El decirle que sí a Cristo es decirle que no a todas las demás cosas. No podemos tener doble ánimo. Escucha, cuando existen los mártires causan un impacto en su alrededor.
Acompáñame a Hechos capítulo 6, versículo 5. A ver la vida del primer mártir de la iglesia. Estaban teniendo problemas los discípulos porque ya era tanta la gente que no se daban abasto en todo lo que estaban sirviendo. Y se les ocurrió a los discípulos encontrar hombres entre los demás discípulos que estuvieran listos para servir. Y ahí está este versículo, dice: y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, sin Pumba, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y quienes orando les impusieron las manos. Fíjate lo que ves ahí. Muchos no sé si lo notaron, pero cuando empiezan a nombrar a los discípulos que escogieron, con Esteban hay algo diferente. Dice: y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a los demás por arribita. Se detienen y enfatizan que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Di conmigo: Esteban era una joya. Salía entre los demás discípulos, mi amado. Esteban tenía tal vez más dones, tal vez tenía una fe más probada, más inquebrantable. Estaba lleno del Espíritu Santo. Los discípulos lo veían y veían una diferencia entre él y los de su generación. Y cuando el Señor Jesús, en su sabiduría, desde el reino, comienza a considerar al primer mártir de la iglesia, el primero es Esteban. Yo no sé tú, pero yo no aventaría a que me maten al más picudo que tengo. En el ajedrez, no sé si han jugado ajedrez, pero tienes que cuidar a la reina, porque la reina hace de todo. La reina se mueve como todos menos como el caballo, pero se mueve como el alfil, como la torre, como el peón, avanza lo que tú quieras. Que te maten a la reina rápido en la partida es una catástrofe. Te ganan cuando te ponen en jaque mate al rey, pero la reina le entra al quite. Bueno, es como si tú estuvieras jugando ajedrez y a propósito sacrificaras en el primer movimiento a tu reina, a la pieza más importante. Fíjate lo que dice la Escritura, acompáñame. Hechos 7:54. Dice la palabra que Esteban empieza a predicar y lo empiezan a acorralar y lo empiezan a juzgar, y se avienta un sermón que tienes que leerlo con calma, hablando desde Moisés hasta Cristo. Habla de David, habla de los patriarcas, les da una cátedra de fe. Y aquí en el versículo 54 dice: oyendo estas cosas, o sea, los fariseos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos. Amén. Nos vio, cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Esteban no les hizo nada mal más que predicar. Andaba por ahí sanando enfermos y predicando. Se juntan, les da la palabra, que es la palabra que los va a salvar si la creen. Esteban estaba ofreciéndoles salvación en Cristo, y la respuesta de ellos es matarlo, y empiezan a apedrearlo. Dice: echándolo fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven
que se llamaba Saulo. Ahí estaba el apóstol Pablo, joven, viendo cómo mataban a Esteban y aprobándolo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿A quién se parecía Esteban muriendo? A su maestro. Era un discípulo, era un mártir. Y en vez de estar diciendo: ya los quiero ver cuando venga el Señor, ¿verdad? Van a ver. Él está diciendo: perdónalos, Señor. Perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. Y él murió y creó un impacto en su generación. La muerte de Esteban desató una persecución donde todos los discípulos salieron de Jerusalén y empezaron a ir a Samaria, a Judea, a las regiones cercanas, y el evangelio empezó a llegar. Cuando un mártir da su vida por Cristo, el evangelio es proclamado en muchos lugares. Cuando tú mueras por Cristo, tal vez no físicamente, tal vez no te van a apedrear afuera de cielos abiertos, pero cuando la gente ve que mueres a cosas y es por causa del reino, eso les da un impacto y el evangelio es predicado. Cuando muere un mártir, pone una línea alta, una vara alta donde dice: este es el estándar y de aquí para adelante. Y entonces los hombres de ese tiempo empezaron a salir sin importar. Los azotaban y no se callaban. Los metían en la cárcel, en el pozo más profundo, y se ponían a adorar. Y las cárceles se rompían. Los azotaban una y otra vez y seguían predicando. Les mataban a la familia y seguían predicando. Agarraron a Jacobo y a Pedro, y a Jacobo lo decapitan. Y Juan siguió predicando. Juan no se amargó con el Señor. ¿Por qué permitiste que mi hermano muriera? Si mi hermano te servía, si mi hermano era de los 3 que vimos la transfiguración, si mi hermano te acompañó en Getsemaní, ¿por qué, Señor, lo permitiste? Juan no traía esos rollos. Juan decía: mi hermano es un héroe de la fe, porque dio su vida por Cristo. Y hermano, si tengo que dar la mía como tú, lo voy a hacer. Y Pedro dijo lo mismo. Y Pedro, cuando por fin lo van a matar, y esto no está en la Biblia, pero está en los libros de historia, él dice: no me maten como a mi maestro. Si me van a crucificar, crucifícame de cabeza, porque no soy digno de ser igual a mi maestro en su muerte. El mismo que lo había negado. Porque el martirio, mi amado, se escoge, escucha esta frase, se escoge en frío y no en calor. Es decir, tú hoy dices: yo voy a ser mártir. No cuando tienes la pistola enfrente. Ahí, si apenas vas a decidir ahí, no la vas a armar. Pero si desde antes estás muerto, por eso Satanás no podía vencer a esta gente. ¿Cómo vences a alguien que está muerto? ¿Con qué lo amedrentas? ¿Con qué lo chantajeas? Les agarraban a los hijos: vamos a matar a tus hijos si no te arrepientes de tu fe. Y él estaba seguro que sus hijos estaban con Cristo, estaban seguros de la vida eterna. Le decían: hijos, es necesario. Te vamos a torturar. Me encanta, creo que es Polonio, que uno de los mártires de la iglesia de los primeros siglos, lo van a matar y le dicen: niega a tu Señor. Y él dice: en toda mi vida no he recibido de Jesús más que cosas buenas. ¿Cómo podría yo negarlo? Y lo empiezan a quemar. ¿Y sabes qué? Las llamas no lo mataban. Se hacía un arco enfrente de él. Tal vez me equivoqué con el nombre del mártir, tal vez no, ahí luego se los paso. Pero se hacía un arco que no dejaba que las llamas lo tocaran. Y los soldados se desesperaron y lo alancearon. ¿Y sabes qué pasó? El chorro de sangre que salió apagó las llamas.
y no murió quemado. Murió, pero no quemado. Y hay historias de hombres que ángeles los salvaron. Hay historias de, como el apóstol Pedro, que estando en la cárcel, un ángel vino y lo salvó, pero después murió. Hay hombres que ángeles respaldaron sus vidas para que pudieran predicar un tiempo más el evangelio, pero no era porque les sacateaban a la muerte, era porque eran necesarios para predicar el evangelio. Pero estos hombres ya estaban muertos. Ya estaban muertos. Escucha esto conmigo. La vida de un mártir jamás será un desperdicio. Porque muchos pudieran decir, ¿para qué desperdiciaron a Esteban si era el más picudo? La muerte de un mártir jamás pasa por desperdicio. En tu vida, todo lo que le ofreces a Jesús no es un desperdicio, aunque la gente lo diga. Cuando viene la mujer de Betania y derrama el perfume que es el salario de todo un año, dicen los que están a su lado, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? ¿Para qué rompieron este perfume? Y Jesús dice, no, esto no es un desperdicio. Antes bien, en todo lugar donde se predique el evangelio, se va a hablar de esa mujer y de lo que ella hizo. A mí me vuela la cabeza eso. Porque esa declaración de Jesús significa que si hay un lugar donde solo se va a predicar el evangelio una sola vez, ¿sabes qué historia se va a hablar? La de esa mujer. No se va a hablar de la creación, no se va a hablar de Hechos 2, no se va a hablar de Apocalipsis, se va a hablar de esa mujer. Si solamente en ese lugar va a haber una predicación en toda la historia, será la de esa mujer. En todas las iglesias hemos predicado de esa mujer. En todas las células del mundo se ha predicado de esa mujer. Porque cuando tú mueres a algo, no es un desperdicio, si es por Cristo. Los mártires, para comenzar a terminar, tienen un lugar más cerca de Dios que otros. Apocalipsis 6:9 dice lo siguiente: cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, o sea, mártires. ¿Dónde estaban ellos? Bajo el altar, en el lugar cercano. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se complementara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estos mártires están diciendo: Señor, haz justicia de nuestra muerte. Y el Señor dice dos cosas: sí lo voy a hacer, pero espérate. A mí eso me asombra, porque eso me dice que cuando Jesús empieza a impartir justicia, parte de lo que trae Jesús guardado contra las naciones es el trato que le dieron a sus discípulos. Él dice: yo voy a hacer justicia por tu sangre que se derramó por mi causa. No va a quedar en vano. Si tú le has dado algo a Cristo y piensas que no ha tenido efecto porque no viste una bendición inmediata, mi amado, todo lo que tú le des al Señor y todo a lo que tú mueras va a tener una gratificación de parte de Él a tu vida en lo eterno. No, el Señor no se queda con nada guardado, no le debe nada a nadie. El Señor no se esconde de los de Coppel. ¿Sí me entiendes? No le dice a Gabriel: dile que no estoy. El Señor no le debe nada a nadie. Si tú le has entregado, Él te va a recompensar. Pero están bien cerca. Y lo segundo les dice: todavía va a haber algunos más que tienen que morir como ustedes. Hay un número. Un verdadero mártir entrega su vida por causa de Cristo. Y esa entrega es lo que lo hace inquebrantable. Para terminar, Apocalipsis 12:10. Hace una semana estábamos en un live de Instagram
Y me estaban preguntando, me hicieron una pregunta de los últimos tiempos y me decía, ¿cómo crees que vamos a poder vencer como iglesia el engaño en los últimos tiempos? Y allí le di una respuesta, pero estudiando esto, me di cuenta de algo, que la única manera en la que tú y yo, si nos tocara vivir esto, podríamos vencer, es siendo mártires desde hoy. Y cuando tú y yo somos mártires, Satanás no tiene poder sobre nosotros. No tiene ningún arma que pueda vencernos. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero fíjate lo que dice aquí, y ellos le han vencido. ¿A quién? Al acusador, a Satanás. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio. Pero escucha esto, lo que acaba. Y que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos vencieron porque tenían de su lado la sangre del Cordero, conocían la palabra. Tú y yo tenemos la sangre del Cordero, amén. Estamos en un proceso de conocer la palabra, por eso te digo, esta palabra es lo que tenemos que meternos y aprender y conocer y amar. Pero el último punto, mi amado, dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La Nueva Traducción Viviente dice algo parecido a esto, no estimaron su vida, no le dieron valor a su propia vida. Cuando tú y yo vemos nuestra vida y le quitamos el valor que nosotros pensamos que tiene, y ese valor se lo adjudicamos a Cristo, hemos vencido. Pero cuando tú ves tu vida como valiosa, como algo importante, de ahí nos va a agarrar el diablo. El diablo es astuto, mi amado, y está viendo qué es aquello a lo que tú le entregas todo tu valor, porque es lo que va a querer tocar. Y si nuestro valor está en algo que no es Cristo, si está en Cristo, no lo puede tocar. Pero si está en otras cosas, y una de las características del fin de los tiempos es la gran apostasía. Discípulos que fueron discípulos por años, pero se apartan de Jesús, enojados y escandalizados porque algo pasó en sus vidas que se amargaron con Dios. Todos hemos pasado y vamos a pasar por momentos donde vamos a sentirnos defraudados. Oraciones que hacemos y que no son contestadas. Milagros que creemos que vamos a ver y no los vemos. Enfermedades que no se sanan. Parientes de nosotros por los que oramos para que Dios los sanara y murieron. Pero ninguna de esas es una causa para amargarnos cuando ya le hemos dado nuestra vida a Cristo. Por eso es necesario que hoy seamos discípulos, pero también mártires. El mártir, repito y termino con esto, no muere nada más por morir. No es un religioso extremista que se pone una bomba y ¡pum! No, es por una causa que excede su vida. Y dice, digno eres, Señor. Esa es la mentalidad del mártir. Digno eres, Señor, de toda la gloria, toda la honra, de todo el honor y de todo el poder. Abimael, quiero que te vayas de misionero a Timbuktu. Digno eres, Señor. ¿Cuándo nos vamos? Por eso hay gente que se va a los países musulmanes sabiendo que se van a morir. No contentos con eso, se van con ellos y con toda su familia.
y Dios los honra. Me llega un dinero, ¿verdad? El aguinaldo. Yo no tengo aguinaldo porque le jugué al emprendedor, ¿verdad? ¿Has visto ese meme que dice yo aquí esperando mi aguinaldo? Pero te llega un dinero y le empiezas a ver cara de todo, ¿no? Cara de un tinaco que necesitas, o de un clima, o de esto y aquello, y de repente Dios te dice, no, ofréndalo. El mártir dice, digno eres, Señor. Tal vez estás ocupado haciendo muchas cosas ya en la iglesia y se levanta una nueva necesidad y nadie quiere hacerlo. El mártir dice, digno eres, Señor. Tal vez ya has considerado que le has dado mucho a Jesús y que te mereces disfrutar de cierta cosa. Y el Señor dice, sí te lo mereces, hijo, pero dámelo. Y el mártir dice, digno eres, Señor. Digno eres. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que el día de hoy pongas en nosotros esta mentalidad y este corazón, Señor, de mártires.